Estados Unidos se enfrenta a una nueva ola de protestas e indignación popular. Enfermeras, trabajadores de la construcción, mineros y hasta empleados de Hollywood denuncian un empeoramiento de sus condiciones laborales en medio de la pandemia del coronavirus y hablan de una desigualdad cada vez más creciente. Miles de personas se han declarado en huelga como un último recurso para llamar la atención de las autoridades. Nuestra compañera Elena Villar nos lo cuenta. Son imágenes de las protestas de miles de trabajadores de la industria de la construcción en el estado de Washington. Desde hace semanas, cada día, entre 450 y 900 miembros han establecido piquetes para demandar mejoras salariales, mayor cobertura sanitaria y protecciones contra el acoso y la discriminación. Uno de ellos, Pedro Espinosa. La área de Seattle está creciendo mucho los precios, comida, renta, y por eso nuestros miembros que tenemos aquí, tenemos 12,000 miembros bajo de este contrato que está tratando de pasar, por eso nuestra membresía lo botó para abajo. Ingenieros de la construcción en San Francisco, 60.000 trabajadores de Hollywood, empleados del transporte público en Texas y Ohio, trabajadores de obras públicas en Minnesota, más de 10.000 asalariados de los almacenes de la empresa John Deere o más de 1.000 mineros en Alabama, que llevan ya 6 meses en huelga. Son solo algunos ejemplos de la ola de demandas laborales a la que se enfrenta Estados Unidos. Uno de los sectores que más se está movilizando es el de la salud, sobre todo las enfermeras. El principal motivo, el trato recibido durante la pandemia. Como enfermeras vimos que nuestras vidas son prescindibles, que realmente no somos heroínas. Utilizan esas palabras solo para hacer sentir bien a las personas y a nosotras cuando hay condiciones laborales inseguras. Y lo que vi fue a muchas colegas enfermándose, muchas de mis compañeras. Mi mejor amiga, que es enfermera, se enfermó gravemente y casi muere. Vi a tantas enfermeras que murieron en todo el país y a otros trabajadores de la salud que también murieron debido a la exposición a la COVID. Y esto ocurrió porque no tenían equipos adecuados, no protegieron a los trabajadores. Sin embargo, al hablar con ellas aseguran que la gestión de la pandemia solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, tras décadas de desprotección y recortes laborales. Creo que es importante que la gente entienda que estamos luchando por muchas de las cosas que pensábamos que ya habíamos logrado. Aquí no tenemos vacaciones como en Europa. Eres afortunado si después de 1 año de trabajo tienes 1 semana libre. Luego de 5 años tienes 2 semanas libres al año. Es indignante. Yo soy una indígena mexicana y como ciudadana digo que no estamos destinados a trabajar 40, 50, 60 horas a la semana, alejados de nuestras familias. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos existe la creencia de que si trabajas duro, eres una mejor persona. Eso es ridículo. Estados Unidos es la única economía avanzada donde la ley no garantiza ni vacaciones ni bajas por enfermedad pagadas. En este sentido, según la Confederación Sindical Internacional, es el peor país desarrollado en lo que respecta a los derechos de los trabajadores. Esto está muy relacionado con la pérdida de poder de los sindicatos, cuya proporción de afiliados se ha reducido a la mitad en poco más de 3 décadas. Necesitamos un nuevo New Deal, como el que tuvimos durante la Gran Depresión. Necesitamos facilitar la sindicalización en este país. Es muy difícil la sindicalización con la ley vigente. Necesitamos crear una red de seguridad social para las personas, tengan o no trabajo. Tenemos que aumentar los beneficios de la seguridad social y bajar la edad de cobertura, y debemos brindar la atención médica nacional al pueblo estadounidense. Soy el presidente más prosindicatos de la historia, aseguró Joe Biden tras cumplir 100 días de mandato. De momento, buena parte de la clase trabajadora ha decidido declararse en pie de guerra. Elena Villar, RT, Estados Unidos.